Buen día. Esta unidad trata sobre el rendimiento de los algoritmos. Se verán primeramente intervalos de confianza, los intervalos de confianza ayudan a entender el rendimiento y qué tanta confianza se le puede tener al valor de rendimiento que se obtenga. Y en segundo lugar se verá la comparación de algoritmos, se verá dos métodos para comparar dos algoritmos y saber si el mejor de ellos es estadísticamente mejor con respecto al otro. Empezando por intervalos de confianza. Iniciamos sabiendo que tenemos un conjunto de prueba G, el cual nos ayudará a estimar el valor de rendimiento. Y el valor del rendimiento del algoritmo al cual no podemos tener acceso y solamente lo vamos a estimar, le vamos a denominar teta. Y es muy importante que este valor teta, que es el valor del rendimiento del algoritmo, es una constante. Evidentemente, no se tiene acceso a ese valor teta y entonces se estima a través de el conjunto de prueba. Entonces, la idea del intervalo de confianza es generar un intervalo el cual se obtiene un límite inferior y un límite superior utilizando el conjunto de prueba de tal manera que la probabilidad de que teta pertenezca a ese intervalo es mayor que 1 menos alfa y uno escoge la alfa. Es muy importante mencionar que el intervalo de confianza no es una probabilidad con respecto a teta, no es probabilidad, dado que teta es una constante. Lo que nos dice es que estimando el valor de teta utilizando el método que uno desee, el intervalo nos dice que 1 menos S alfa es la probabilidad de que ese intervalo capture al teta. Ahora, el ejemplo es, eh, podemos suponer que estimamos un parámetro 100 veces, usando el mismo procedimiento, diferentes muestras, y calculamos su intervalo de confianza. Entonces, dado que tenemos un intervalo de confianza del 95 y se hizo 100 veces, lo que se sabe es que 95 veces la estimación del parámetro está en el intervalo calculado. Eso es lo que dice el intervalo de confianza. Hay varias maneras para estimar el intervalo de confianza. Una de ellas, asumimos que la estimación de teta proviene de una normal. Esa normal, este parámetro, es el error estándar. Y entonces, si es una normal, el intervalo está dado de la siguiente manera. Tenemos teta, la estimación de teta, tenemos la multiplicación de este factor por el error estándar, el negativo es el límite inferior y el límite superior es compositivo, donde el factor es simplemente el, el valor que nos dé la distribución acumulada de la normal en este punto, ¿no? Por ejemplo, un poquito más de 2, z de alfa de 2, cuando alfa es aproximadamente 0.05, este valor es 2. Es aproximadamente. Entonces,
Si sabe el error estándar, lo multiplica 1 por 2, entonces ya más o menos se puede uno dar una idea. Un ejemplo, el ejemplo de la accuracy. El accuracy se puede observar como una variable que sigue una distribución Bernoulli. El parámetro de la distribución de Bernoulli se calcula de esta manera. Y entonces la varianza de la distribución Bernoulli es esta. Entonces el intervalo de confianza está dado por esta fórmula, y esta fórmula que simplemente es esto es el error estándar de la variable, el error estándar de la estimación del parámetro Bernoulli, de una distribución Bernoulli. Y aquí está un ejemplo. Esto mismo del accuracy se puede utilizar ya en un problema más tangible, en un problema de aprendizaje supervisado, por ejemplo, con los datos del iris. Y bueno, podemos ver aquí está el código. Y también en caso de que se tengan pocos ejemplos, entonces se puede hacer una validación cruzada para estimar la predicción y calcular el intervalo. En muchas situaciones el error estándar es complicado, no existe una manera analítica de calcularlo, entonces se puede utilizar la técnica de Bootstrap, y la técnica de Bootstrap para encontrarlo, que básicamente se resume en hacer una muestra, en este caso está haciendo una muestra de 500, y calcular lo que interesa en la muestra. Después, que en este caso era la media, después de que se calcula la estadística de interés en cada uno de la muestra, se calcula el error estándar, que no es otra cosa que la desviación estándar de lo que da B, ¿no? De lo que se tiene en B. Y el intervalo de confianza simplemente está dado por la misma ecuación que ya se había visto. Lo mismo se puede hacer para el problema del iris, y aquí está calculando el intervalo. El otro método para calcular el intervalo de confianza es usando el método del percentil, donde directamente se ocupan los datos de B y simplemente se usa el percentil que se desea, y ese es el límite inferior, y el límite superior es el complemento, ¿no? El 1 menos el percentil, 1 menos alfa multiplicado por 100 para encontrar ese percentil. Saliéndonos un poquito de la accuracy, para hacer esto general, porque la idea es encontrar el intervalo de confianza en cualquier medida de error. En este ejemplo se ocupa macro recall. Entonces se sigue la misma idea. Aquí está el problema, aquí se hacen las predicciones, y luego en esta segunda parte aquí está la técnica de Bootstrap. Se hacen las muestras y aquí está la estadística de interés, es esta, en macro recall, y se está haciendo en cada una de las muestras. Lo siguiente es simplemente el obtener los valores. Entonces aquí está en la desviación estándar, y aquí está el intervalo de confianza para el recall. Llegamos a la segunda parte, que es la comparación de algoritmos. Entonces, el primer método es asumir que tenemos una distribución t-student, y en esa distribución t-student sabemos que la resta se distribuye, la resta de los dos rendimientos, del rendimiento del algoritmo 1 y del rendimiento del algoritmo 2, se comporta como una normal, y la estadística de la distribución de student está dada por esto. Entonces solamente se tienen que calcular esos valores. Igual ahora se está haciendo en este ejemplo de cáncer de mama, y se está calculando la predicción
mediante k-folds, pero vean el k que se está usando, un k de 30, y para cada una de las particiones se está calculando el macro recall. Después, simplemente es cuestión de calcular la estadística de interés y comparar la estadística de interés con el intervalo de confianza que es CDC. Hay casos donde uno puede asumir que este no está normal, que los datos no están normalmente distribuidos. Entonces, si no están normalmente distribuidos, la estadística distribución test student no se debe de usar. Entonces, la equivalente no paramétrico es Wilkinson, y aquí en este ejemplo se está utilizando Wilkinson y se puede ver que el p-value, que es 0.01, es un p-value pequeñito. Quiere decir que esos dos algoritmos son diferentes. Y para complementar este ejemplo, se utiliza la técnica de bootstrap en las diferencias. La idea es, lo primero es hacer las predicciones. Aquí se están haciendo las predicciones. Y lo segundo es medir el rendimiento en toda la muestra, en todas las predicciones. Aquí está la predicción de los árboles y aquí está la predicción de Naive Bayes. Se puede observar que los árboles tienen un mejor macro recall que Naive Bayes, y vamos a ver si esta diferencia es estadística. Entonces, para eso se hace el bootstrap, pero en cada iteración del bootstrap se está haciendo la resta entre el macro recall de los árboles contra Naive Bayes. Y después el p-value simplemente es el número de veces que la resta que el resultado de esta resta es negativa, y en este caso el p-value es 0.002, lo cual es muy pequeño. Entonces quiere decir que esos dos problemas son estadísticamente diferentes. Uno puede rechazar lo que se está diciendo con este p-value, es que se puede rechazar la hipótesis nula, y al rechazar la hipótesis nula, lo que sigue es con una gran certeza se está rechazando, porque el valor de que la hipótesis nula aparezca es 0.002. Entonces es muy poco probable que la hipótesis nula sea verdadera. Se rechaza y entonces se asume que la diferencia en rendimiento entre esos dos algoritmos es significante. Con esto llegamos al final de la unidad de comparación de algoritmos.